revolución industrial. Entonces, niños, este tema pues, de la revolución industrial básicamente pues es como la continuación de esos cambios y esas transformaciones que se dieron pues en Europa y que pues prácticamente, muchachos, nos ha influido a todo el mundo y ha influido pues nos ha influido a nosotros muy directamente, como lo comentamos en esa explicación del último encuentro que correspondía a la Revolución Francesa. De aquí en adelante, muchachos, este segundo periodo, pues las temáticas que vamos a abordar corresponden precisamente a esa primera palabrita, la revolución. Por eso en el taller que se les envió a ustedes para realizar en torno a este tema, pues en la explicación, digamos, se hace una introducción pues a lo que sería ese concepto de revolución. Y pues como allí se explica, y acá se va a profundizar, una revolución son esos cambios y son esas transformaciones radicales que se dan en algún, digamos, aspecto de una sociedad. En este caso, pues estamos hablando de la revolución industrial, pero tengan en cuenta una cosa, y es la fecha, más o menos el tiempo. Recuerden, muchachos, nuestro desarrollo de habilidades en cuanto a ubicarnos en un tiempo y en un espacio determinado. En este momento, pues el tiempo en el que nos vamos a ubicar es el año 1760 hacia 1840, y pues esta revolución industrial, pues no fue algo rápido, si lo ponemos en ese espacio, en ese tiempo, perdón. Pues porque obviamente estamos hablando de casi 100 años de diferencia, estamos hablando de un tiempo bastante considerable, y entonces si las revoluciones son cambios rápidos, son cambios acelerados, entonces ¿por qué se le llamaría esto revolución industrial si ese proceso tomó tanto tiempo? E inclusive, como ya lo voy a explicar pues más adelante, todavía hoy en día se sigue de alguna manera generando pues este proceso de la revolución industrial. Pues muchachos, resulta que la revolución, cuando sea de manera rápida, sea de manera, digámoslo así, acelerada, pues ese es nada más un aspecto, pero las revoluciones también tienen otras características, y la más importante pues es los cambios y las transformaciones que generan. De alguna forma esta es la característica más importante de esa palabrita revolución, los cambios y las transformaciones que se generan pues en un determinado contexto, en algún aspecto de la sociedad. En este sentido, pues por eso se le denomina revolución industrial, porque esto prácticamente transformó a la humanidad entera y todavía se sigue, pues generando pues de alguna manera algún impacto. Entonces, muchachos, vamos a avanzar y nos vamos a ubicar ahora en un espacio determinado, y este espacio pues corresponde al tema de Europa. O sea, aquí en este momento, muchachos, pues nos vamos a ubicar nuevamente en este continente. Nosotros ya habíamos empezado a abordarlo pues en la última clase en relación pues a Francia, los cambios que se dieron en Francia. Si ustedes pueden ahí ubicar de pronto por medio de las banderitas donde queda Francia, que queda allí arribita pues de España. Y ahora en este momento nos vamos a ubicar en un país que es una islita, la islita que queda allá arriba de Francia, que es Inglaterra, o el Imperio Británico en este caso. Yo quería empezar, muchachos, pues para hacer esa diferencia entre lo que es Inglaterra, en lo que es el Reino Unido, en lo que es el Imperio Británico, porque pues si bien estos 13 nombres, nuevamente los repito, Inglaterra, Reino Unido y el Imperio Británico, pues los tres de alguna manera de fondo son lo mismo, pues sí tienen unas diferencias que es importante que ustedes las comprendan para que entiendan de dónde proviene esa revolución industrial. Así como ya sabemos, y yo me imagino ustedes ya son expertos en esto, de que la Revolución Francesa obviamente se origina en ese país europeo, pues ahora esta revolución industrial pues se origina acá en este país nuevamente también del continente de Europa. Entonces, muchachos, ¿cuál es esa diferencia entre
Reino Unido, Inglaterra y el Imperio Británico. Bueno, pues cuando hablamos de Inglaterra, única y exclusivamente nos referimos a este pedacito en rojo que aparece allí señalado en la diapositiva, únicamente al que está, digamos, de color rojo, que corresponde al país de Inglaterra. No es toda la isla, es solamente este pedacito. Arriba, pues ya como lo vamos a ver en esta otra imagen, queda otro país que se llama Escocia, al ladito queda otro país que se llama Gales, y en una esquinita de la otra isla queda una partecita que se llama Irlanda del Norte. Cuando hablamos de todos estos países, de estos 4 países, de la unión de estos 4 países, ahí sí vamos a hablar de Reino Unido. Cuando hablamos de Inglaterra únicamente nos referimos a este pedacito en rojo. Cuando hablamos de Reino Unido nos referimos a la unión de esos 4 países, de Escocia, de Gales y de Irlanda del Norte. Y cuando vamos a hablar del Imperio Británico, como lo señalo acá en esta diapositiva, entonces allí vamos a hablar entonces de cómo digamos, ese país empezó a expandirse por todo el mundo, a colocar colonias, como lo vimos, por ejemplo, en la independencia de los Estados Unidos. Vean cómo todo tiene relación. Acuérdense, muchachos, en esa explicación de la independencia de Estados Unidos, cómo el Imperio Británico, es decir, los ingleses, llegaron acá a esta parte norte de nuestro continente y allí formaron una colonia. Pues así como lo hicieron en Norteamérica, lo hicieron en muchas partes del mundo y por eso se llamó Imperio Británico. Entonces, allí está, digamos, esa diferencia entre lo que es Reino Unido, lo que es Inglaterra y lo que es el Imperio Británico. Si alguno de ustedes ya comprendió muy bien a qué se refiere esa diferencia entre estos 13, digámoslo así, lugares, por favor, entonces, si lo puede explicar en sus palabras en el chat, pues esa sería, digamos, esa primera pregunta que les realizaría. Avanzando entonces con el tema, pues, de la revolución industrial, vamos entonces a analizar el primer aspecto por el cual se da esta revolución, y es el aspecto, digamos, de la minería. La minería, el desarrollo de la minería es una de las principales características por las cuales se da el desarrollo de la industria, empezando por la minería del carbón. ¿Por qué pues el carbón? Bueno, el carbón es y ha sido pues una de las principales fuentes de energía a lo largo de la historia de la humanidad. El carbón, muchachos, pues hoy en día todavía se sigue utilizando para generar energía. No sé si ustedes recuerden cuando alguna vez hablamos pues del calentamiento global, de la generación de energía de las termoeléctricas, pues resulta que el carbón es uno de los elementos por los cuales se genera este tipo pues, de energía que es muy contaminante. Recordemos que el carbón es uno de los combustibles fósiles que más contamina. Y pues estamos hablando pues del año de comienzos de 1700, y pues allí digamos empieza la explotación del carbón y esto empieza pues a generar energía, y al generarse energía pues empieza a desarrollar la sociedad y se empiezan a desarrollar pues diferentes modos de producción en esa época. Aquí pues vemos cómo en Inglaterra pues es uno de los que inician con esta producción de carbón a gran escala, digámoslo así. Son los primeros que empiezan a conocer el valor pues de que el carbón pues se genera energía y es un elemento muy importante para su desarrollo, así como hoy en día es el petróleo. Hoy en día el mundo se mueve a punta de petróleo porque recordemos que de ahí sale la gasolina, los combustibles, muchas cosas que mueven prácticamente al mundo. Pues en esta época de 1700 es el carbón ese elemento que empieza a mover pues el desarrollo de la humanidad. Y pues empieza a aparecer, digamos, el desarrollo pues de la maquinaria, y en particular de una máquina como tal, que es la máquina de vapor. Esta máquina de vapor, muchachos,
es muy, muy importante en el desarrollo industrial porque son las primeras máquinas que empiezan a acelerar el proceso para producir mercancías. Antes, en la antigüedad, pues las mercancías se producían, digámoslo así, a mano. Por eso, digamos, a quien producía mercancía se le llamaba artesano, porque, digamos, era un proceso que se elaboraba de manera individual, se elaboraba a mano, de manera un poco más lenta, pero ya acá, con estas máquinas que funcionan con vapor, que funcionan con carbón, pues ya la producción de cosas empieza pues a hacerse de una manera más acelerada y pues en mayor cantidad, porque obviamente no es lo mismo fabricar algún objeto a mano por una sola persona que fabricar cientos, inclusive miles, de manera rápida por medio de una máquina. Y otro de los grandes, digámoslo así, eh, pues inventos o máquinas que empiezan a darle, digámoslo así, surgimiento a esta revolución industrial, pues es el tren que pues digamos es el que empieza a mover ya de manera más rápida todo este desarrollo industrial en Inglaterra también, porque pues antes se hacía era punta de caballo, de carretas, inclusive a pie, porque pues obviamente no existían máquinas que movieran al ser humano, pues simplemente era por tracción animal, caballos o algún otro, digamos, animal de carga, por ejemplo, digamos, en otras zonas del mundo se utilizan los camellos o bueno, en fin, animales al fin y al cabo, pero entonces ya aquí empieza a aparecer el tren donde se puede cargar gran cantidad de mercancías, carbón, personas empiezan a trasladarse de un lugar a otro, entonces esta máquina también empieza a transformar, digamos, la vida del ser humano en esa época. Y bueno, estos elementos que acabé de mencionar, que son la minería, sobre todo el carbón, pero también de otros como los minerales de hierro, el desarrollo de la maquinaria como la máquina de vapor y el desarrollo de estas otras máquinas de transporte como el tren, pues empieza a generar el surgimiento de las industrias. Si alguien de pronto se anima en el chat a contestar, pues cuáles son esos tres elementos constitutivos de la revolución industrial, pues recuérdenlo muy bien muchachos que son pues la minería, el desarrollo de la maquinaria y el desarrollo pues digamos del transporte por medio del tren. Y estos tres elementos empiezan a conjugarse, es decir, a unificarse y a dar surgimiento a las grandes industrias, a las grandes, digámoslo así, empresas de la época que empiezan a generar ese desarrollo industrial. Ahora bien, muchachos, ¿cuál es, digamos, el elemento más importante de toda fábrica, de toda industria, de toda empresa, antes, ahora y pues desde siempre? Pues es este, digamos, concepto que coloco allí en la imagen y es el trabajador. O sea, ni por más tecnología, por más minería, por más recursos naturales como el carbón, por más tecnología que se desarrolle como la máquina de vapor, como el tren, bueno, todos estos elementos que empiezan a generar, digamos, las industrias, el elemento más importante para el desarrollo pues de toda empresa, de toda fábrica, de toda industria, pues es el trabajador, porque obviamente toda máquina necesita una persona que esté detrás de ella, pues manejándola y operándola, haciéndole limpieza, haciéndole mantenimiento, haciéndole reparaciones, etcétera, etcétera. Y pues obviamente el trabajador, digamos que es el elemento más importante de toda industria y ténganlo muy, muy presente muchachos, este término porque digamos que va a ser el concepto que vamos a seguir analizando y comprendiendo más adelante en las temáticas que se vienen. Ahora bien, muchachos, tengan en cuenta este otro concepto de obrero, porque aquí quiero hacer una aclaración muy importante, y es que el obrero, muchachos, el obrero no es como nosotros pensamos, como nosotros de pronto tenemos el imaginario de que el obrero es únicamente de pronto el trabajador de las obras de construcción.
o que el obrero es simplemente, sí, la persona que utiliza pues su casco, sus herramientas para construir de pronto un edificio, una casa, este tipo de cosas. No, o sea, esta no es la correcta definición de un obrero. Lo que pasa es que a veces nosotros lo que hacemos es asociar ciertos conceptos, ciertas definiciones con ciertos, digámoslo así, estigmatizaciones, como lo habíamos visto en algún momento a inicios de este año, en nuestras clases pues, presenciales, cuando hablábamos de que a ciertos grupos poblacionales se les discriminaba, se les colocaba ciertos calificativos, se les colocaba ciertas etiquetas y de esa manera pues se generaba un estigma. Pues resulta, muchachos, que acá el obrero no es, y repito y recalco mucho en esto, no es únicamente la persona que trabaja pues en construcción. Un obrero es todos los trabajadores. Todo trabajador es obrero, independientemente de en qué sea lo que trabaje. O sea, por eso, muchachos, coloco estas 12 imágenes así como seguiditas, porque ténganlo muy presente y ténganlo pues allí como muy en cuenta de que todo obrero es trabajador, todo trabajador es obrero y no es únicamente las personas que trabajan en construcción o este tipo de cosas, eso es una definición errónea, es decir, una definición equivocada. Entonces tengan en cuenta que la clase trabajadora, las personas que trabajan, y en esto pues hago mucho énfasis, son obreros. Por ejemplo, no, yo en este momento que estoy pues ejerciendo mi trabajo acá con ustedes, pues también soy un obrero, porque estoy trabajando, estoy haciendo pues mi labor. Entonces, muchachos, ¿cómo surge pues esta clase obrera? ¿Cómo se transforma? Y acá quiero que echemos un poquito de memoria de cabeza en relación a ese primer temita que vimos a distancia, ese primer video que se realizó y se subió a YouTube sobre el tema de la migración, cuando hablábamos de que, les recuerdo, eh, la población, digamos, del campo se trasladaba a las ciudades por algún tipo de razón. Eso es, digamos, un elemento de la migración, el traslado de un grupo de una población a otra. Pues en este contexto, en este tema de la revolución industrial, pues muchas personas que vivían en los campos de Inglaterra, pues se empezaron a trasladar a las ciudades porque empezaron a surgir las industrias y esas industrias pues necesitaban trabajadores obreros y pues obviamente eso significaba empleo y significaba pues un salario. Entonces las personas empezaron a abandonar el campo, se empezaron a mudar a las ciudades y empezaron allí a trabajar en estas fábricas y en estas industrias, convirtiéndose en pues ya de campesinos a clase trabajadora o clase obrera. Por eso, digamos, el título Cambios Demográficos. Y ese es, digamos, alguno de los aspectos que aparecen también en las lecturas del taller. Los cambios demográficos, pues son todos los cambios que afectan a las personas, a los grupos humanos. Entonces aquí pues vemos cómo las personas se trasladan del campo a las ciudades y aquí pues se transforman de campesinos a trabajadores. Y pues muchachos, esto ténganlo muy en cuenta. Estas cuatro aspectos o puntos pues son las, digamos, transformaciones más importantes, más relevantes de lo que fue la revolución industrial. En primera instancia, pues, la producción en masa. Entonces ya, pues, digamos que la producción en masa, muchachos, pues, genera de alguna manera una riqueza, porque obviamente digamos que eso es como las industrias de hoy en día. Si vemos bien, pues esta imagen corresponde a esas clases altas de la época que empiezan pues a generar mucha riqueza para sí mismos, pues por el surgimiento de estas industrias. Ahora, la imagen dice, esto es una pintura pues de la bastante antigua, prácticamente de la época, que se titula La vida burguesa. Recordemos, muchachos, en el tema de
de nuestra última clase, el tema de la Revolución Francesa, cómo surge allí la clase burguesa. Pues esta clase burguesa va evolucionando, que eran los comerciantes de las ciudades, y va evolucionando, se va transformando, y ya en esta época, pues ya empiezan a ser los dueños de las grandes industrias, los dueños de las grandes fábricas, y pues al ser dueños de todo este aparato pues económico, pues empiezan a generar gran cantidad de riqueza y se empiezan a convertir en las personas que encabezan las clases sociales, es decir, como en la época de la Revolución Francesa, quien estaba en la cima, digamos, de la sociedad eran los reyes, pues ahora en esta revolución industrial, los que estaban en la cima, pues eran los burgueses, es decir, los dueños de las grandes industrias, de las grandes empresas de la minería en la época. Y pues obviamente esto empieza a generar una gran transformación de las ciudades. Recordemos, muchachos, cómo en la Revolución Francesa las ciudades o los burgos, como les llamaban en esa época, pues eran los lugares donde estos burgueses, comerciantes, pues intercambiaban productos y algunos bienes. Pues obviamente ya con el desarrollo de la industria, la llegada masiva de personas a estas ciudades, pues estas fueron creciendo, se fueron desarrollando, y hoy en día el mundo entero, pues donde más vive la gente es en las ciudades. Un ejemplo muy claro pues no es nuestro país. Recuerden, muchachos, cuando hablamos de pues cuántas personas tiene aproximadamente Colombia, pues se estima pues que un número cercano a los 50 millones de habitantes, y acá en Bogotá, en nuestra capital, que es la ciudad más grande, pues vive 8 millones de personas, y si le sumamos de las pequeñas ciudades alrededor, como Soacha, como Mosquera, como Chía, bueno, estos pequeñas ciudades que quedan pegaditas, pues sumamos casi 10 millones de habitantes, es decir, que la gran mayoría de la población pues se concentra en ciudades. Y si vemos el mapa de Colombia, como en alguna vez lo vimos en clase, pues nos damos cuenta que las ciudades son pequeñitas en comparación con todo el territorio. Pues esto empieza a generar que la población se concentre, es decir, se agrupe en pequeños lugares, y pues estos lugares pues vienen siendo las ciudades. ¿Y por qué razón? Pues porque allí es donde se instalan las industrias, allí es donde empieza a haber el trabajo, empiezan a haber los salarios, y pues obviamente las personas pues también empiezan a establecer allí sus viviendas, y luego de las viviendas pues también necesitan vías para comunicarse en calles, etcétera, pues también necesitan servicios, empiezan a necesitar también pues escuelas para educarse, en hospitales para por si se enferman, y bueno, y empieza el desarrollo pues de todas las necesidades de la población, y por eso estas ciudades pues pasan a ser, digamos, lo que son hoy en día, como por ejemplo nuestra ciudad de Bogotá, que pues tiene pues todo lo necesario pues para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Independientemente pues de todas las falencias, de todos los problemas que podamos llegar a tener, pues sigue siendo pues el lugar donde se sitúa la gran mayoría de, digamos, del desarrollo de nuestro país. Y así lo podemos ver igual en prácticamente todo el mundo. Donde vive la mayor cantidad de población, en las grandes ciudades, donde están las mayores industrias, la mayor producción, en las grandes ciudades. Y en los campos, pues es hoy en día donde menos población vive, donde menos, digamos, desarrollo hay. Esto es muy importante. Y bueno, esta revolución industrial, muchachos, ¿por qué es también tan importante para nosotros hoy en día? Porque bueno, acá arranca, en la revolución industrial arranca, pues prácticamente todo lo que tenemos hoy en día a disposición. Pues aquí en esta imagen vemos cómo se empieza a desarrollar, por ejemplo, los primeros automóviles, los primeros carros. Claro, uno dice, esto andaba por ahí, si acaso a 20 kilómetros por hora, no recorría muchos kilómetros, pero es que esos son los primeros inicios de lo que hoy en día pues ya conocemos, y nosotros podemos ver de todo el desarrollo tecnológico pues que hoy en día podemos disfrutar. La industria
se ha ido transformando obviamente desde ese momento en Inglaterra hasta expandirse por todo el mundo y llegar prácticamente a todos los países, y pues cada país le ha ido haciendo su aporte y su aporte y su aporte a este desarrollo de la industria. Por eso hoy en día tenemos carros de gran cantidad de marcas, de modelos, de estilos que pues en un principio funcionaban con gasolina, luego con diésel, luego con gas. Hoy en día tenemos carros hasta eléctricos que ni siquiera necesitan combustibles fósiles, y pues más adelante quién sabe, ¿no? Porque esto cada día sigue y sigue y sigue avanzando. Por eso les decía que la revolución industrial, a pesar de que inicia por allá en 1700, todavía hoy en día sigue avanzando en diferentes etapas. Por ejemplo, hoy en día la tecnología, digamos, por ejemplo, por la cual estamos haciendo esta clase, los celulares, los computadores, la conectividad, todo eso hace parte de un proceso industrial, porque obviamente hay una fábrica que produce pues los elementos para fabricar estos productos. Obviamente para fabricarlos se necesitan minerales como el coltán, el oro, bueno, el cobre, entre otros, es decir, minería. Se necesita pues obviamente transporte, ya bien sea por tierra, por aire, por mar, para llevar estos elementos a las industrias, y obviamente en cada fábrica, en cada empresa de estas, por más avanzada, por más desarrollada, y donde quiera que sea, sea en Colombia, en Estados Unidos, en China, en Europa, donde sea, pues obviamente detrás de todo esto hay trabajadores, hay obreros produciendo pues estos aparatos que luego nosotros compramos para satisfacer alguna necesidad, como en este caso pues obviamente cada uno pues compró o le compraron, ¿no?, su celular, su computador, pues para satisfacer una necesidad de conectividad, de, digamos, de estudio, bueno, de las necesidades que cada uno tenga, pues, en relación a lo que compra y consume, ¿no? Ahora, entonces, muchachos, lo que les decía, en relación, pues, digamos, al tema de que se empiezan, pues, a generar, digámoslo así, unas clases sociales, y en esto sí yo quiero que hagan mucho énfasis como una de las consecuencias más importantes, así como cuando tocamos el tema de la Revolución Francesa. Recordemos una cosita, en la Revolución Francesa los reyes dejaron de ser los más importantes, y quienes pasaron a ser los más importantes en una sociedad fueron los burgueses. Ahora acá en esta revolución industrial, pues los burgueses reafirman su, digámoslo así, lugar en la cima de la pirámide social, es decir, las personas dueñas, nuevamente lo repito, dueñas de las empresas, de las industrias, del transporte, de la minería, pues son las personas más acaudaladas, porque obviamente generan gran cantidad de riqueza y se ubican en la cima de la escala social. Y luego entonces vienen los obreros, es decir, los trabajadores, las personas, digamos, que trabajan en estas fábricas, empresas, industrias, o en la minería, o en lo que, digamos, son dueños, pues los burgueses, y pues los trabajadores, los obreros, pues únicamente tienen una ganancia que es su salario. Pues obviamente todos trabajan a cambio de un salario. Todo trabajador pues hace su esfuerzo, hace su tarea que le coloquen en lo que sea que trabaje, a cambio de qué, pues de un salario. Y con ese salario que hace, pues obviamente satisfacer sus necesidades, satisfacer comprar bienes, comprar servicios, etcétera, etcétera, sobrevivir pues en lo que el mundo le ofrezca. Entonces, muchachos, conclusión muy importante para que la tengan en cuenta allí los que quieran ir interviniendo en el chat con sus aportes. Recuerden que esto se les va a reconocer como una nota apreciativa. Pues como una de las conclusiones más importantes es que esa clase burguesa se convirtió en la más importante pues de nuestra sociedad contemporánea, porque son las personas que digamos que están en la cima de la escala social. Y también pues el obrero, el trabajador, pues también es algo muy importante, porque obviamente lo que les decía, ninguna empresa, ninguna fábrica, ninguna industria, por más desarrollada, por más tecnología que tenga, pues puede prescindir de sus trabajadores, porque detrás de toda máquina, detrás de toda industria y demás, siempre tiene que haber alguien allí haciendo pues alguna actividad productiva.
Entonces estas dos clases sociales pues son las que se consolidan, son las que se, digámoslo así, nacen allí ya como tal definidas en la revolución industrial, y de allá para acá, muchachos, pues ese ha sido pues prácticamente el mundo que hoy en día conocemos. O sea, este mundo que hoy en día nosotros tenemos pues es prácticamente el resultado de esa revolución industrial, así como en la Revolución Francesa, por decirlo así en términos políticos. Nosotros somos también hijos de esa Revolución Francesa porque de allá nacen los derechos humanos, de allá viene nuestra forma de gobierno y demás. Pues ahora en lo económico de esa revolución industrial, ahora es que nosotros, pues digamos, tenemos pues como nuestro mundo definido. Entonces, eso era lo que les quería compartir, muchachos.